Pues estamos contentas y contentos de tener al doctor Gandarilla, que él es doctor en filosofía política por la UAM Iztapalapa, investigador titular B del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Violeta, y ya se encuentra aquí con nosotros. Y también Ernesto ha sido parte, fue integrante por México del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Claxo y está presentando, ya hace rato poníamos en pantalla, están presentando ellos y ellas un libro, él es el coordinador, que se llama De Monroe a Trump, muy, muy pertinente, ¿verdad? Del expansionismo estadounidense temprano al imperialismo tardío. Ahí estamos viéndolo ya en pantalla. Y pues muy, muy buenos días, doctor José, ¿nos escuchas? Sí, los escucho muy bien. Buenos días, Violeta, buenos días, Ernesto, y buen año también, buen inicio de año, y también extensible este saludo para toda su audiencia. Y me permito también saludar al colectivo de Herramienta y de Huella del Sur, que son los editores del libro que vamos a comentar en un rato. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Ernesto. Sí, sí, gracias, gracias, doctor José Guadalupe Gandarilla. Pues vaya que si tenían una bola mágica, pues nos hubieran avisado con un poquito de tiempo, quién quita, y algo hubieran podido hacer también en Venezuela y en todo el continente americano. De Monroe a Trump, pues vaya título, y como bien señalaba Violeta, pues la pertinencia del mismo. Y de Monroe a Trump, a propósito de que ahora a Trump, pues con casi que no tiene el ego bastante bien inflado, pues Don Rowe, como le llama ahora, ¿de qué diferencias estamos hablando? Además de que pues es una época y era un contexto completamente distinto al que estamos viendo ahora, o no era tan distinto. ¿Cuál es la lectura en un primer saque, doctor Gandarilla? Bueno, quisiera decir en primer lugar que este libro es producto de un seminario que tuvimos, la propia Violeta nos acompañó en aquella ocasión, fines del año 2023, porque estábamos en el momento de los 200 años de la declaratoria de este tipo de política exterior, podríamos decirlo así, de pues la todavía incipiente o naciente nación estadounidense. Eh, la preocupación que ahí se manifestaba era justamente ya la fuerza latente del proyecto político del trumpismo, aunque en el momento en que desarrollamos el seminario, todavía el gobierno de Estados Unidos estaba en manos del Partido Demócrata y la presidencia era de Joe Biden. Pero ya se detectaba por muchos de los participantes que obviamente el episodio de los 4 años de gobierno de Biden era frágil y se estaban constituyendo las fuerzas y también el desquicio del esquema legal, porque hay que decirlo, el gobierno o la elección de Donald Trump está manchada en términos de que había sido declarado prácticamente como un delincuente eh, y en ese sentido estaba en cierto modo impedido de la participación electoral, pero pues le pasa por encima no solo a la ley y a los tribunales en los Estados Unidos, sino ahora lo vemos claramente, pues pasa por encima también de cualquier normativa de derecho internacional. Ya eran esos elementos de reflexión los que se nos hacían presentes y de aquella reunión y la revisión de la exposición y luego la entrega, digamos, de los trabajos definitivos, pues se fue conjuntando un material que me parece cobra hoy una gran pertinencia porque plantea una visión histórica larga y permite, en ese sentido, inscribir los procesos actuales en el marco de aquellos procesos iniciales
y también en el marco de lo que ocurrió ya cuando la hegemonía de Estados Unidos sobre Latinoamérica y el conjunto del hemisferio occidental se vuelve definitiva de fines del siglo XIX en adelante. El material que hemos reunido en ese sentido, pues permite, quizás no, como decía Ernesto, tener una bola de cristal, porque Trump nos sorprende cada día con las posiciones que está tomando, pero sí con el conjunto o el anclaje de las situaciones históricas que ahí se plantean para tener una mejor posibilidad de caracterizar los fenómenos, aquí sí con categorías del pensamiento clásico, como pueden ser las del desarrollo del capitalismo, los procesos de acumulación de capital o el fenómeno del imperialismo, que también atraviesa diversas etapas. Muchísimas gracias, doctor José Gandarilla. Hay un libro muy importante también que también es retomado aquí en este texto de ustedes, que es el de González Casanova, el de don Pablo González Casanova, que es El imperialismo y liberación, una introducción a la historia contemporánea de América Latina. Y es un libro que nos parece muy importante ahorita retomarlo y dar cuenta de él. Ustedes lo citan en algunos de los trabajos también que están presentando y da cuenta, don Pablo González Casanova, de cómo se llevaba a cabo, cómo se estaba instrumentando lo que es el imperialismo en América Latina, pero también de las luchas de resistencia y de liberación que estaba habiendo. Esta obra que ustedes están presentando, doctor José Gandarilla, sería parte, una continuación de este trabajo tan importante que presentó don Pablo González Casanova. Y bueno, si es así, ¿cómo estaríamos explicándolo a la audiencia? ¿Cómo sería parte de esta continuación de este trabajo y cuál es el contenido de estos 9 trabajos que también estamos viendo que conforman el libro? Qué bueno que lo preguntas porque me permite eso mencionar que la entidad organizadora del seminario, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, fue una institución, una dependencia, es una institución, una dependencia fundada por el propio doctor Pablo González Casanova en el año de 86. Es decir, estamos ahora cumpliendo o cumpliremos los 40 años de creación de esa institución y es de alguna manera un homenaje, una mención muy importante al proyecto académico intelectual que tuvo, en el caso de González Casanova, muchas posiciones muy creativas que ya se conocen, pero que en este caso, pues, el hecho de haber sido rector de nuestra universidad por un periodo quizás breve, pero después fundar esta institución en donde se dieron cita muchísimos de los colegas más significativos del pensamiento social de su época. Hombres y mujeres intelectuales, pensadores, críticos, que visitaban con frecuencia y acudían a las convocatorias de seminarios que organizaba González Casanova. Se creó, de hecho, un programa del que formamos parte, El Mundo en el siglo XXI, ahora se llama, pero antes se llamó El Mundo Actual, Situación y Alternativas, que es el espacio de discusión. Este libro es, digámoslo así, un tipo de trabajo que se acostumbraba a hacer en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. De tal manera que la referencia a ese libro, junto con otros clásicos, con otros textos clásicos de análisis de la situación de Latinoamérica como de la historia misma de los Estados Unidos y la actualización de ciertas nuevas lecturas sobre la historia de los Estados Unidos. Bueno, también tenemos en nuestra institución a una figura tan importante y pertinente como John Saxe Fernández, que coordinó ese programa. Ahora me toca la coordinación a mí, pero que plantean una trayectoria analítica, una labor de investigación sobre la relación de Estados Unidos y América Latina y sobre la relación de Estados Unidos con el mundo entero y en ese sentido también con las potencias emergentes o con las potencias que
han presentado en algún momento un determinado grado de deterioro en su hegemonía, pero que ahora son básicamente enormes retadoras de las posiciones unipolares de los Estados Unidos. Recordemos que esa nación imperio fundamenta propiamente su crecimiento y su expansión, por eso el título del libro habla en un primer nivel en términos de el proceso expansivo temprano de lo que fue la nación estadounidense, y que tuvo por víctimas o presenció el proceso destructivo de las nacionalidades anteriores, tanto de las nativas de los pueblos que ocupaban esa parte del continente norteamericano, como posteriormente de la propia nación mexicana, y después de una historia azarosa y complicada, contingente y estructural, en donde el proceso de alcanzar autodeterminación por las naciones latinoamericanas, el proceso de intentar construir las bases de economías y políticas soberanas, pues están en clara contradicción con los intereses expansivos de los Estados Unidos y su intención de convertirse en una potencia hegemónica global, que lo logrará posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. Nuestra historia entonces está atravesada por esa relación y hemos en ese conjunto de trabajos de los 9 capítulos del libro, pues desde diversas perspectivas intentamos analizar nuestro acervo intelectual, que es muy importante y del cual no podemos de ninguna manera renegar, omitir u olvidar. Gracias, gracias, doctor Gandarilla. Vigencia y actualización de la doctrina Monroe en los procesos de desestabilización en nuestra América. Es un capítulo que le tocó escribir a Tania Arroyo Ramírez. Si para la audiencia que le está escuchando, pensando en el aquí y el ahora, como decimos en Gestalt, si hablamos de la actualización de la doctrina Monroe, en tiempos ya de Donald Trump, ¿cómo definiría o cómo describiría esta actualización, doctor Gandarilla? Bien, habría que decir que hay un primer momento de lo que es conocido como el primer corolario, eh, que es debido al proyecto político de inicio del siglo XX, bajo el mandato de Teodoro Roosevelt, el abuelo de posteriormente el otro Roosevelt, el del Estado Social de Bienestar, eh, que ya significaba una de las políticas que estaría reivindicando Trump, ¿no? En un cierto sentido, también encuentra, él ha mencionado durante el anterior mandato y el actual, en el anterior mandato insistió mucho en que se iluminaba o seguía la huella de la administración que había seguido Ronald Reagan en los años 80, una administración que fue altamente inmisericorde con las naciones latinoamericanas, pero que en particular cebó su fuerza sobre las naciones centroamericanas. De hecho, los fenómenos que uno va documentando actualmente sobre las cuestiones de las grandes migraciones que atraviesan Centroamérica o que surgen desde ahí, están estrechamente relacionadas con la destrucción de las economías, el mercado interno y la soberanía de aquellos países desde aquella etapa de los años 80. Es decir, a 40 o 50 años todavía vemos los efectos que tiene sobre el deterioro de las condiciones del mercado interno, del deterioro de las condiciones laborales, la cuestión de la defensa de los intereses de las compañías establecidas en aquellos países. También reivindica después, con mayor fuerza, desde que entró en este segundo mandato en el año de enero de 2025, a otro presidente de fines del XIX y comienzos del siglo XX, que de aquella nación, de los Estados Unidos,
porque justamente había llevado a cabo lo que ahora quiere hacer Trump, la apropiación directa de territorios y de esos territorios porque los interpretan como territorios que tienen basamentos en el subsuelo de minerales o tierras raras o todo un conjunto de elementos que son muy significativos para las empresas que están desarrollando nuevas tecnologías o también en el caso del petróleo, porque todavía seguimos pues en el modo del capitalismo fósil y es sin duda alguna un elemento fundamental para los procesos de acumulación de capital. ¿Cuál sería la característica o la actualización en ese sentido, del denominado corolario Trump, o como él mismo se jacta de decirlo, de la doctrina Monroe o la doctrina Trump? Digámoslo así, ese manotazo que pone sobre el continente, sobre el hemisferio occidental, no olvidemos en este sentido la cuestión del Ártico y el reclamo ahora, la fuerza con la que está planteando la vinculación con respecto a Groenlandia. El anterior proceso fue el enojo con respecto a Canadá. Recordemos que ha tenido diferendos fuertes con el Poder Ejecutivo en Canadá también. Eh, entonces, el control más directo sobre el hemisferio occidental y de alguna manera pues ya ceder en parte la condición de potencias regionales en el caso de la relación de Rusia con respecto a Europa y sobre todo, de China. Eh, el corolario Trump sería entonces, en mi punto de vista, esto que se ha documentado por muchos analistas en ciertos momentos, de que en América Latina, salud, de que en América Latina se estaría jugando el destino del proyecto neoliberal y también, en ese sentido, el destino de la hegemonía unilateral de los Estados Unidos. La crisis interna en los Estados Unidos es muy fuerte. Es una crisis gigantesca y preocupante. La medida de la misma la dan justamente el tipo de escenarios, el tipo de acciones a las que han tenido que recurrir. Y en ese sentido, la posibilidad plena que ponen de alterar los procesos internos de nuestros países, no solo de Venezuela, sino de nuestros países. Muchísimas gracias, doctor José Gandarilla. Hay otros trabajos, como comentábamos, son nueve capítulos que conforman este interesantísimo y riquísimo y muy oportuno libro que estás coordinando, doctor Gandarilla. Pero hay uno también, además de este que ya mencionaba ahorita Ernesto, que también queremos pedir tu opinión, que se aborda en este texto, el de Abdiel Rodríguez Reyes, el caso de Panamá, ¿no? Y también todas estas luchas decoloniales que hay, o esta apuesta decolonial, ¿no? Frente a una neocolonización, y que también nos importa, y por eso decíamos si este es, y ya ahorita tú nos aclarabas, ¿no? Dado el libro de don Pablo González Casanova, que presenta toda la expansión imperial, pero las luchas de resistencia, aquí también vemos, ¿no? Esta apuesta por estas luchas de resistencia, y en este caso, en este texto en particular de Abdiel Rodríguez Reyes, me parece que al abordar el caso de Panamá entra en este sentido. Si nos puedes comentar y compartir con la audiencia sobre este texto, te lo agradecemos mucho. Sí, antes de pasar a ese comentario, retomo porque había preguntado en específico, en efecto, del trabajo de Tania Arroyo. Es un texto muy sólido, de una revisión histórica del papel de los Estados Unidos y de los órganos a lo largo del siglo XX crearon o se estructuraron alrededor de tanto del Departamento de Estado y las diversas agencias, con una clara intención efectiva de desestabilización sobre los procesos políticos internos de cada país en América Latina. Recordemos que incluso algunos países en el ciclo
se ha denominado de ciclo progresista de los años 2000 en adelante, llegaron hasta podríamos decirlo así, a expulsar algunas de esas agencias que son revisadas en ese capítulo. Por ejemplo, la USAID, toda esta cuestión que tiene que ver con, pues, diferendos y pues, a veces muy radical y extrema participación de organismos de inteligencia que inciden en los procesos políticos internos. Pues el caso más efectivo hace 50 años era el caso del rompimiento del orden constitucional y pues digamos, el derribo del gobierno de Salvador Allende en Chile, por ejemplo, que bueno, ha tenido efectos. Ahora que se vive el proceso de un nuevo gobierno de derechas, pues no puede uno olvidar que el origen de ese proceso está en el proceso de desestabilización por la embajada, por la CIA, de aquellas organizaciones. Recordemos que ahora en esta coyuntura de hará unos meses, el propio Donald Trump anunció que propiamente el Departamento de Estado pasaba a llamarse Departamento de Guerra y el que sería el secretario de Estado, que ya comentaremos más adelante si hay oportunidad sobre ello, sería, digamos, el director de la Secretaría propiamente de Guerra. Eh, Son declaraciones con una retórica y un fondo muy fuerte del que hay que poner atención. En efecto, es parte del estilo de Trump, pero en otros casos ya va planteando o abonando a las políticas más específicas. Lo que señalas del texto sobre Panamá y de que fue escrito por un querido amigo y intelectual panameño, Adiel Rodríguez, reivindica en parte también, es de algún modo, también hace relación con el trabajo de González Casanova, porque aquel trabajo del que hiciste mención, era un trabajo que se desprendió del proyecto de un libro colectivo amplio que se llamaba La historia de América Latina, historia de medio siglo. Y la introducción se fue haciendo tan grande que se independizó, podríamos decirlo así, y fundamentó el libro entero de González Casanova. Pero en ese proyecto de que grandes intelectuales, colaboradoras y colaboradores de González Casanova escribiesen sobre ese periodo en específico, que era el de mediados del siglo XX hasta más o menos fines de los años 70. Para el caso de Panamá, el que podría haber sido convocado era Ricorte Soler, un intelectual del que Abdiel es muy conocedor. Y entonces el texto de Abdiel es un texto entre histórico, filosófico y político, que plantea justamente cómo en Panamá, en la historia de Panamá, se juega justamente el quiebre definitivo en el caso del inicio del siglo XX de lo que sería el sentido o el espíritu de la política del denominado panamericanismo, que es justamente del que surgirá posteriormente la OEA, eh, y evidentemente de la construcción de ese gran y gigantesco proyecto de ingeniería que es el Canal de Panamá, que permitía ahorrar, en el caso del traslado de esos grandes buques, que por algo se llaman así, los buques Panamá, que atraviesan en el cinturón centroamericano, pues dan vía al comercio, conectando las dos costas de los Estados Unidos y conectando con Asia y otra parte del continente y hacia Europa. Entonces, lo que señalamos de contradicciones internas y de la crisis de la nación estadounidense tiene que ver con lo que ellos están planteando como una política de reducción de costos. Y no solo esa política de reducción de costos, prácticamente está demandando gratuidad, en este caso con respecto a Panamá. Decía, vamos a expulsar, en ese caso, la presencia de China. Recordemos que primero se había dicho que fondos de estos fondos especulativos habían comprado una parte de las acciones que correspondían a China. Después eso se echó para atrás, al parecer, eh, pero plantea políticas retóricas que se confrontan a cuestiones de índole material y productivo que parece ser,
indetenibles. Es decir, la competencia internacional sigue su curso. Por más que Estados Unidos demandase que el canal que lo ha dicho lo quiere para sí otra vez, dice en la locura que solamente puede creer el ciudadano medio de los Estados Unidos de que el canal sigue siendo de ellos, que fue arrebatado, como también señala que el petróleo que está en el Orinoco, que corresponde a un Estado-nación soberano como Venezuela, es de ellos y fue ahora sí que robado por Venezuela. Es una retórica que, digamos, nosotros desde nuestra lectura, obviamente, pues no atraviesa, no pasa por ninguna cuestión de racionalidad, pero en los medios televisivos, en las redes sociales o en la activación del sentido común del trompismo, pues es el resultado que él estaría esperando, ¿no? De que le acompañasen en esa especie de locura colectiva en que se ha convertido el proyecto del trumpismo en estos momentos. Gracias, gracias, doctor José Guadalupe Gandarilla. Pues se nos ha acabado el tiempo y hay mucho que abordar. Tenemos ya la siguiente entrevista en puerta. Me gustaría pedirle también una reflexión final de algo que no hayamos atinado a preguntarle, en, perdón, en breve, 2, 3 minutos, y Que que, saque su bolita claro, mágica, Ernesto. Que saque y, la bola mágica y nos diga qué va a pasar. e invitarle próximamente a darle continuidad a esta entrevista y tal vez poder armar alguna tertulia que creo que valdría muchísimo la pena. Hay que colocar ahí varios ángulos de distintos especialistas y nos gustaría, doctor Gandarilla, tenerte por acá también. Así que en una reflexión final, ¿con qué cerrarías? Bueno, invitaría a revisar la historia de la nación estadounidense en un sentido del muy largo plazo, es decir, desde el siglo XVII en adelante, para atender a que no nos sorprenda los niveles a los que puede llegar, eh, digamos, si se confirma que este manotazo puede hacerse efectivo y que no habrá una reacción interna de los tribunales o de los medios con los que fue construido el proyecto político de los Estados Unidos, que era diversas agencias que efectúan una especie de autocontrol o un control recíproco. Porque ¿cómo fue construida esa nación? Sobre la base de la ocupación, el colonialismo de ocupación, sobre la base del genocidio de pueblos y nacionalidades, sobre la base del arrebato territorial. Eh, entonces, esas son las políticas que históricamente han construido la fortaleza de los Estados Unidos. Por esa razón es que ahora atiende claramente hacia América Latina y hacia el conjunto del hemisferio occidental, si incluimos el interés sobre el Ártico y Groenlandia, que hay que ponerlo en la agenda de esa tertulia. eh, y entonces, pues el mapa que se está construyendo con los procesos políticos, el avance de las nuevas derechas, el proyecto mismo del trompismo, acordémonos que ha tenido sus diferencias, integró primero a Musk, después salió como con pleito con él, se ha basado más a la presencia digámoslo así, de Marco Rubio, que representa, digámoslo así, el exilio cubano y la presencia de Miami. Hay otro capítulo que relaciona la doctrina Monroe con la cuestión de Miami. Es decir, lo que podemos ver en el futuro inmediato es justamente pues una relación política muy complicada que se abre a las autoridades constitucionalmente, digámoslo así, designadas como presidencia encargada en el caso de Venezuela, y la dificultad enorme que tendrá para sopesar el proceso político interno y el enorme poderío, el uso del diferencial de poder militar, que es justamente a lo que está acudiendo los Estados Unidos en este momento. Ya cuando ha roto completamente con cualquier normativa internacional, pues lo que plantea es recurrir a lo que los Estados Unidos parece que son hegemónicos todavía.
No lo son más en otros elementos, pero en el caso del diferencial de poder militar, eso es lo que está planteando, una gran irresponsabilidad, y yo creo que por eso las otras potencias mantienen reservas ante la situación. Completamente de acuerdo, querido doctor Gandarilla. Estaremos incluso presentando hacia los próximos días de estas 100 empresas que tienen el poder en el mundo, las empresas bélicas, cuántas son estadounidenses y cuántas son chinas. Es el segundo, pero todavía está lejano de los Estados Unidos. Así es que gracias, gracias. Y queremos aquí mostrarle a la audiencia también este libro que nos lo trajeron los Reyes hace Yo algunos no años. lo tengo, yo no lo tengo. Y que fue gracias al doctor José Gandarilla, que le mandamos un fuerte, fuerte abrazo, toda nuestra admiración, agradecimiento, y también lo hacemos extensivo a la doctora Aide García. Gracias, gracias. Fuerte abrazo. Y nada más lo último, doctor José, ¿dónde podemos adquirir el libro? ¿Dónde lo podemos comprar? Y bueno, eso que también es muy importante. Bueno, anuncio que el libro se va a presentar este viernes en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, para quienes Santa María. quieran. Después les mandamos el link. El libro que menciona Ernesto, tengo por ahí un ejemplar, así que luego que nos veamos te lo puedo pasar, el de González Casanova. Y Eso. el libro está en descarga gratuita por los editores, así que les mando el link enseguida sus colaboradores técnicos para que lo puedan compartir con su audiencia. Ahí se puede bajar y va a estar ese día que lo presentamos, para quienes quieran tener ejemplares en papel, habrá algunos. Y también luego en algunas de las tiendas de la UNAM, de la Facultad de Economía, llevaremos algunos ejemplares también para quienes estén interesados en adquirirlo en papel. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti, doctor José Gandarilla. Fuerte, fuerte abrazo y buen año pese a Donald Trump y a la doctrina Monroe 2.0. Fuerte abrazo y toda nuestra admiración y agradecimiento. Un abrazo y saludos a toda su audiencia, y gracias por la oportunidad.